Gimnasia abdominal hipopresiva de rodillas, 3 posiciones. De rodillas sobre el suelo, formando un ángulo de 90 grados, levante la punta de los pies y diríjalas hacia el suelo. Incline un poco el tronco hacia adelante. Autoelongue la columna vertebral, dirigiendo la barbilla hacia el esternón. Coloque los brazos en jarra con rotación interna, codos y muñecas flexionadas. Dedos estirados apuntándose entre sí. Inspirando, ensanchando las costillas y al exhalar, cuando vea que se queda sin aire, bloquee boca y nariz para hacer el gesto de abrir las costillas y generar un vacío abdominal. Aguante en apnea todo el tiempo que le sea posible sin forzar, un mínimo de 20-25 segundos, ejerciendo una pequeña tracción de los codos hacia afuera, notando cómo los omóplatos se separan de la columna vertebral y haga una ligera presión de la punta de los pies en dirección al suelo sin perder la posición de 90 grados de los tobillos. Mantenga la postura. Haga 3 respiraciones de descanso, 3 repeticiones y pasaríamos a la siguiente posición. Inspiramos ensanchando las costillas y al exhalar, cuando vea que se queda sin aire, bloquee la boca, la nariz, para hacer el gesto de abrir las costillas y generar un vacío abdominal. Aguante en apnea todo el tiempo que le sea posible sin forzar, ejerciendo una pequeña tracción de los codos hacia afuera, notando cómo los omóplatos se separan de la columna vertebral. Suba los brazos hasta la altura de sus hombros, mantenga la posición en apnea, mínimo unos 20-25 segundos y relaje. Haga 3 respiraciones de descanso, 3 repeticiones y pasaríamos a la siguiente posición. Inspiramos ensanchando las costillas y al exhalar, cuando vea que se queda sin aire, bloquee boca y nariz para hacer el gesto de abrir las costillas y generar un vacío abdominal. Aguante en apnea todo el tiempo que le sea posible sin forzar, ejerciendo una pequeña tracción de los codos hacia afuera, notando cómo los omóplatos se separan de la columna vertebral. Suba los brazos por encima de la cabeza, mantenga la posición en apnea, mínimo 20-25 segundos y relaje. Haga 3 respiraciones de descanso, 3 repeticiones y baje poco a poco los brazos hasta volver a la posición inicial. Estos ejercicios no están indicados en personas hipertensas y embarazadas. Se aconseja realizarlo por las mañanas o por las tardes y si es por la noche, 2 horas antes de ir a dormir, ya que en personas con problemas de sueño puede alterar su descanso. No realice los ejercicios inmediatamente tras las comidas.